Hola a todos los compañeros que asisten al coloquio. Empezamos con la sesión de pláticas en la tarde. Va a platicarnos Carla Basols de algo que tiene que ver con matemáticas y biología. El título de la plática es Modelación, Sexo, Drogas y Rock y Biología. Y bueno, los dejamos con Carla, le agradecemos por venir a platicar. Y bueno, estamos. Ok, bueno. Pues de lo primero que les voy a platicar es de tipos de modelos que se pueden aplicar para poblaciones, ¿sí? Y vamos a empezar con esta parte del sexo, ¿no? Primero que nada, bueno, como las maneras más estándar de hacer modelo de poblaciones es, bueno, primero, si tienes, todos los individuos son igualitos y tienes alimento ilimitado y tienes además, bueno, sí, se pueden reproducir de manera continua durante todo el año, no vas a tener como algo estacional. Y entonces, bueno, tenemos, en este caso vamos a tener que nuestras poblaciones van a estar creciendo de manera exponencial, ¿sí? Esa es como la manera más sencilla de modelar una población, ¿sí? Entonces, si variamos después que en lugar de tener una reproducción continua durante todo el año, puedas tener una reproducción estacional, es decir, tienes 1 o 2 periodos en donde los individuos se pueden reproducir, entonces ya vamos a tener como algunos comportamientos más interesantes, ¿sí? Y bueno, en estos casos ya puedes empezar a encontrar pues que a una población le puede ir distinto aunque tenga la misma tasa de reproducción, ¿sí? Entonces es importante esto, ¿no? Y bueno, no todos los organismos se pueden reproducir todo el año como los seres humanos, ¿no? Va a haber organismos a los que sí les afecte como esta parte de si hace más calor o no, para que puedan sobrevivir digamos que los nuevos individuos, ¿no? Entonces, bueno, esto también es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Y la siguiente es la posibilidad de que tengas o no extracción de esta población, ¿no? Entonces, ahorita estamos hablando como de condiciones ideales de todo esto y, bueno, por ejemplo, en cultivos, ¿no? O sea, si tú tienes un cultivo o vas a tener algo, no sé, una población de peces y tú lo que quieres es saber como cuántos peces puedo cosechar y cosas por el estilo, entonces eso también va a modificar cómo estás haciendo tu modelo, ¿no? O sea, si cuándo vas a sacar, qué vas a sacar, ¿sí? A pesar de que puedas seguir teniendo como una reproducción continua, el hecho de que tú estés extrayendo individuos de esta población, pues va a alterar cuántos individuos te quedan, ¿sí? Entonces, bueno, esto pensando que todos los individuos son como casi igualitos, ¿no? En estas condiciones, ¿no? Tenemos, digamos, cosas que son asexuales, ¿sí? O sea, que pueden tener como clones y pues todos son como igualitos, ¿sí? Ok, bueno. La siguiente opción que tenemos para modelos es poblaciones estructuradas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a tener organismos, como por ejemplo los mamíferos, que no se pueden reproducir durante toda su vida, ¿sí? Por ejemplo, tenemos pues el ser humano, tenemos ballenas, que tienes un periodo en el que son como juveniles y todavía no son maduros sexualmente. Entonces, durante ese periodo cuentan para cuántos son de tu población, pero en realidad no hay como esta parte de que haya nuevos organismos gracias a ellos, ¿sí? Entonces, vas a tener otra parte de su periodo de vida en donde sí van a ser reproductivos sexualmente y al final van a tener como un periodo de senescencia, ¿no? En donde ya dejan de ser, bueno, ya no van a tener progenie, ¿sí? O sea, ya no van a aportar más información, ¿sí? Pero, pues, es importante saber de dónde van,
¿no? O sea, porque un juvenil puede pasar a ser un individuo que se puede reproducir, pero si ya está como en la etapa final, es difícil que pueda regresar, ¿sí? A menos de que sean seres humanos y haya reproducción asistida y cosas por el estilo, pero bueno, en general eso no pasa, ¿no? A menos de que metas algún hormona al sistema y cosas por el estilo, pero eso ya son cosas como un poquito más complicadas para modelo, ¿sí? Entonces, esta es como la cuarta opción, ¿sí? La quinta opción es si una población, a ver, tenemos para todos los casos anteriores habíamos pensado en un conjunto de individuos que van a estar reproduciéndose y eso es lo que estás contando. Entonces, pues estás pensando que más o menos espacial y temporalmente están en el mismo lugar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes este conjunto, pero tienes otros por acá, tienes otros por acá, otros por acá? Y si hay un intercambio dentro de estos. Bueno, pues ahí hablamos de lo que son metapoblaciones, ¿sí? O sea, tienes una población, pero son poblaciones que están interactuando entre ellas, ¿no? Entonces, bueno, si llegaras a tener una extinción en esta pequeña población, si este lugar era un lugar que era óptimo para la especie, pueden llegar más, ¿no? Contrario a que si tienes una especie y se extingue, pues ya no vas a tener más de dónde sacarlos, ¿no? Entonces, el hecho de que, por ejemplo, tú no encontraras organismos en esta zona, no significa que después no los puedas volver a encontrar, ¿no? Porque hay como cierto recambio, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, es importante para cuando estás estudiando parásitos, ¿no? Por ejemplo, si tienes... sí, bueno, pensemos en cuando alguien tiene gripa, ¿sí? O sea, ya no tiene, bueno, pasa el periodo en el que ya no está enfermo, pero alguien puede recontagiarlo, ¿no? No está como aislado en una burbuja, ¿no? Entonces, bueno, sí, ¿no? En general, el hecho de que no hayas encontrado a tu organismo, sí. Y bueno, esto también te sirve cuando, por ejemplo, estás estudiando a una población y lo que quieres es como erradicarles cierto parásito. El hecho de que esté, bueno, tienes que ver como el ciclo de vida y ver como qué tanto están interactuando y pues cómo realmente puedes deshacerte del parásito porque pueden reinfectarse, ¿no? Bueno, ok. Entonces, en este caso podrías tener exactamente las mismas hipótesis, pero el hecho de que espacialmente pueda haber como un intercambio o un flujo, pues te va a modificar algunas otras hipótesis, ¿sí? Ok. Bueno, la siguiente complicación que podríamos tener es no tener solamente una especie, sino tener un par de especies, ¿no? Entonces, esto lo modelas con las ecuaciones de Lotka-Volterra, ¿no? Entonces, puedes tener varias opciones. Puedes tener depredador-presa, que es una. Y, bueno, si tienes el Lotka-Volterra clásico, vas a decir que tu presa puede crecer exponencialmente, ¿no? Puedes complicar esto añadiendo una capacidad de carga, ¿sí? Y bueno, si tienes como esta capacidad de carga, que no estoy muy segura si ya se las había mencionado dentro de las primeras, pero bueno, entonces puedes tener la misma relación entre las dos especies, pero pues va a tener como diferencias en cómo vas a abordar tu par de poblaciones, ¿sí? La otra es que puedes tener competencia dentro de la misma especie,
¿no? O sea, pueden tener como el mismo recurso, pero estos recursos en realidad, pues no todos lo pueden aprovechar de la misma manera, y entonces si empieza a haber más organismos, entonces no todos van a ser tan eficientes para tener, digamos que ¿sí? Y la otra es que puedes hacer como este modelo de interacción de dos especies, en donde el efecto de la otra especie no es negativo, sino que al ¿no? Entonces, para mutualismos, tenemos el modelo de Dean, ¿sí? Que es otro tipo de modelo, y entonces tienes la posibilidad de hacer como una modelación, bueno, o sea, cuando dos especies, en lugar de estar compitiendo, van a pues optimizar los recursos, ¿sí? Entonces el efecto de la otra lo que va a hacer es que las dos puedan coexistir de manera eficiente, ¿sí? Ok, bueno. Entonces teníamos que, primero empiezas con una población, que es el mismo tipo de organismos, y también tienes la posibilidad de que haya como varios tipos de poblaciones distintas coexistiendo, ¿sí? Esto vamos a decir que es una comunidad, y bueno, son varias poblaciones que están interactuando, y después de eso, bueno, dependiendo de qué es lo que te interese ver acerca de estas comunidades, puedes ver como si hay como una sucesión, ¿no? O sea, por ejemplo, si en el ambiente en donde están hay alguna perturbación, entonces tal vez ya no van a estar las mismas especies que estaban al principio, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienes un espacio en donde hay selva y de repente se cae un árbol, en este claro pueden empezar a ver otras especies que eran distintas de las que ya tenías, que eran como un estado, bueno, o sea, digamos que llegaste como a una cosa que es el clímax, que tienes como las especies que tú esperas cuando ya es como una selva madura, y cuando no, puedes tener como otras especies que estén ahí, ¿no? Entonces, bueno, la ventaja de estas sucesiones es que si tú tienes como varios puntos que tú ya identificaste dentro de tu sistema, que son puntos que son estables, las puedes modelar estas no con ecuaciones diferenciales, como estamos acostumbrados, sino con cadenas de Markov, ¿sí? Entonces tienes como estos espacios y tienes tus transiciones, ¿no? Entonces el modelo es como bastante fácil, ya que estudiaste bien pues sí, el espacio en donde te está interesando saber más o menos qué es lo que va a estar pasando. Y bueno, estas transiciones te dicen más o menos cómo va a quedar dentro de cierto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra manera en que puedes hacer como modelos. Y bueno, en todo este show estamos pensando que la población no cambia, ¿no? Pero pues en lo que es la vida real, pues las poblaciones sí van cambiando, ¿no? Entonces, de los modelos que les quiero hablar como un poquito más a fondo, son dos que tienen que ver con teoría de juegos, y en lo que nos vamos a enfocar es en esta parte de, bueno, ¿qué tanto te puedes acercar a modelar como la realidad? Y cuáles son los inconvenientes o todas las hipótesis extras que vas a tener que estar agregando para poder modelar como decentemente lo que quieras, ¿sí? Ok, entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué pasa si nuestra población está cambiando? Bueno, cuando modelamos como un juego, pensamos que los organismos van a estar afectados por las estrategias de los individuos que lo están rodeando, ¿sí? Para aplicar teoría de juegos a poblaciones, tienes que poner algunas hipótesis extras, ¿no? O sea, en teoría de juegos como, digamos que con estrategias en seres humanos, tú sí puedes cambiar de estrategia, ¿sí? Pero si los jalan, en realidad lo que tienes que poner es como esta hipótesis de que
El individuo a la hora que nace, pues ya se le barajaron las cartas y tiene su estrategia definida, ¿sí? O sea, esta estrategia es como, pues, cómo le fue genéticamente y pues ya que está configurado, en realidad no puedes, pues ya no va a poder hacer como gran cosa, ¿no? O sea, si tienes genes chaparritos, pues tienes que adaptarte a eso, ¿no? Entonces, bueno, entonces, con teoría de juegos lo que podemos ver cuando cambia la población son dos opciones. La primera es las mutaciones que puede llegar a haber y la segunda son el papel de la selección natural a la hora de, bueno, ya que tienes a los individuos y ya sabes que tienen cierta configuración, cómo les puede ir bien, ¿sí? La mutación lo que nos va a dar son variedades, ¿sí? Entonces, en general, lo que ves es tener una población y vas a tener como algún mutante y ves más o menos cómo le va, ¿sí? Y bueno, para poder ver las mutaciones vamos a tener los criterios de estabilidad evolutiva, ¿sí? Cuando hablamos de selección, vamos a ver cómo, o sea, estas dos variedades, dos o más variedades, cómo se benefician al estar interactuando con las otras, ¿sí? Y con lo que vamos a ver este proceso es con la dinámica del replicador, ¿sí? Y no va a tomar en cuenta mutaciones, ¿sí? Entonces son como dos enfoques totalmente distintos y pues en general, como empiezas a tener más hipótesis, no te conviene juntarlos, ¿no? Entonces, bueno, les voy a hablar, bueno, uno de los modelos es el modelo de Garay, que publicó en 2007, ¿sí? Y bueno, las hipótesis son que tenemos un modelo logístico, va a haber competencia entre, bueno, ya tenemos una población que es igualita, ¿no? Y entonces de repente vamos a tener unos mutantes, ¿sí? Entonces estos mutantes van a ser una fracción de la población mucho más pequeña y sí, vamos a tener como cierta competencia entre lo que es la especie silvestre, que es como la más abundante, y los mutantes, ¿sí? Bueno, esta relación entre el silvestre y el mutante va a estar, bueno, vamos a considerar que se modela bien por un Lotka-Volterra y, bueno, consideramos que las mutaciones son raras y no vamos a tener dos mutaciones simultáneas, ¿sí? En general, estos son como las hipótesis, ¿sí? Vamos a tener individuos asexuales, ¿sí? ¿Por qué es importante que sean asexuales? Para que todos sean igualitos, ¿no? A la hora de que tienes reproducción sexual puede haber que ciertos caracteres se pasen o no, y entonces es un rollo más complicado, ¿no? O sea, no sé si se acuerdan de la prepa, los chicharitos y los, ¿cómo se llama? Los caracteres dominantes y recesivos. Entonces, bueno, entonces para ahorrarnos como toda esa parte de que si pasas o no pasas el gen, entonces decimos que son asexuales y que en realidad, como la mutación es rara, solamente tienes la opción de que pegue o no pegue, pero no vas a tener como varias mutaciones pululando por ahí, ¿sí? Ok, bueno. Entonces, la ventaja de este modelo es que piensas que puedes tener mutaciones positivas, negativas y neutras, ¿sí? Que normalmente solo piensas en mutaciones positivas y negativas, ¿no? Porque es como más fácil, pero puedes tener alguna variante que en realidad no le aporta al bicho, pero pues sí no es igual que la otra, ¿no? Entonces, bueno, la gran ventaja que tiene el modelo es que como introduces a los
eventualmente sí puedes llegar a tener dos configuraciones ¿cómo se llama? De tu población, ¿sí? O sea, vas a tener cierto caso en donde puedes tener como una coexistencia de las dos. Y pues bueno, ya después puedes hacer análisis con alguna mutación nueva, pero pues bueno, esto digamos que es relativamente nuevo, ¿no? Y ya es suficientemente complicado hacer los análisis para esto, ¿no? Entonces, bueno, esta es la primera. Y la siguiente es más bien para analizar comunidades, ¿sí? La propuso Vincent en 1996 y, bueno, la ventaja que tiene para el análisis es que las estrategias pueden estar variando en el tiempo, ¿sí? Bueno, se ha descubierto recientemente con investigaciones que en realidad pues, los genes que tienes sí van modificándose, dependiendo, por ejemplo, si eres un individuo que hace mucho ejercicio, que come bien, cosas por el estilo, que tienes un ambiente como muy estable, esto te va a empezar a beneficiar, ¿no? O si comes mucha comida chatarra y no duermes las horas que tienes que dormir, estás en un ambiente muy estresante, se te pueden empezar a aprender algunos genes antes de lo que deberían, ¿no? Entonces puedes empezar a tener, o por ejemplo que estés en un ambiente muy tóxico, cosas por el estilo, entonces puedes empezar a tener como ciertos procesos que pues son como más frecuentes en organismos más antiguos, ¿no? O sea, como ya no en individuos jóvenes, y bueno, se pueden empezar a aprender las cosas, ¿sí? Entonces, pues esto de que tengas como una estrategia pura, inamovible, no es necesariamente cierto, ¿no? Entonces hay que encontrar como alguna otra manera de modelar este tipo de cosas para, pues, encontrar como una manera más certera de hacer las cosas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando estás trabajando con seres humanos, pues no puedes estar como probando éticamente algunas cosas, ¿no? Entonces, pues, entre mejores modelos puedas tener para ciertas cosas, pues te ayuda más, ¿no? ¿Sí? Ok, bueno. Ajá. Bueno, entonces, tienes además, bueno, esto es con respecto a cómo el sexo nos puede estar afectando o no, cómo estamos modelando, ¿sí? Ahora, sobre las drogas, bueno, íbamos a, bueno, lo que quiero platicarles es, bueno, dentro de las técnicas como más nuevas, que son como de biología de sistemas y que tienen como, sí, en donde van a requerir como más matemáticos en un futuro relativamente cercano. Bueno, ¿qué tipo de problemas son como los que les pueden estar llamando la atención? Por ejemplo, esta onda de estar viendo si la población tiene como frecuentemente cierta mutación o alguna enfermedad, o sea, nuevas maneras de ver cómo le estás modelando y cómo le estás abordando, ¿sí? O sea, qué tan frecuente es, si estas hipótesis de que las mutaciones son raras son realmente ciertas o no, ¿no? Y entonces, bueno, hay como ciertas tecnologías que nos pueden estar ayudando para dar como más información, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, en el cerebro, tú puedes tener como un cerebro que es como relativamente sano, que se puede estar pues adaptando bien a ciertas condiciones de estrés, ¿sí? Bueno, si tú le estás dando como un estrés mantenido durante cierto tiempo, esto puede cambiar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues
no es lo mismo cómo están, o sea, cómo reaccionan, por ejemplo, en el primer parcial ustedes, a cómo les va como en el tercero, el cuarto parcial, que ya están como, pues, más cansados, ya no tienen como la misma retención, están mucho más desvelados y cosas por el estilo. Cosas que, por ejemplo, no se les hubiera olvidado al principio, pues sí empiezan a tener como ciertos errores que son como más frecuentes, ¿no? Entonces, bueno, todo esto puedes decir, bueno, pues yo tengo, por ejemplo, un cerebro que es un cerebro que está sano, pero entonces lo empiezo a desvelar, no le doy de comer, no sé, lo estreso hasta cierto punto en donde el cerebro ya no está funcionando igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tenías como una dinámica muy estable en la que no tenías ninguna bronca, a la hora de empezar con estos estresores, puedes empezar a detonar algún padecimiento que pudieras llegar a tener, ¿no? Entonces, sí. O sea, por ejemplo, digamos que alguien que en realidad nunca tuvo como demasiados estresores y tenía como predisposición para alguna enfermedad, puede que la libre toda su vida sin tener como tantas broncas, ¿no? Pero si lo estás enfrentando como estrés continuo, pues entonces tal vez sí desarrolle como alguna patología. O la otra, que es como todavía más triste, ¿no? O sea, que genéticamente no estaba predispuesto para algo, pero este ambiente hace ¿cómo se llama? Pues que sí se le detone algo que en realidad no estaba, para lo que no estaba predispuesto, ¿no? Es así como de, bueno, la primera persona a la que le pasa, no sé, por ejemplo, en zonas de guerra, ¿sí? Podemos tener una población en donde no tienes como, pues tienen predisposición para lo que es depresión y cosas por el estilo, pero después de, ok, güey. Ok, ok, a ver. Entonces, estás en una zona de guerra, ¿sí? O sea, nunca, en tu familia nunca hubo como antecedentes de depresión o cosas por el estilo, pero por el hecho de estar como en un ambiente tan estresante, el tener que, por ejemplo, la gente que tiene que cambiar de lugar o cosas por el estilo, pues entonces sí ya manifiestas como cierta patología, ¿no? Entonces, lo que se ha visto en una cosa que se llama epigenética es que, bueno, esto de que el ambiente puede modificar los genes no solamente queda en ti, ¿no? Sino que pues esos eventos adversos van a ser como una huella en la siguiente generación, hasta 2 generaciones, hasta ahorita es lo que se ha rastreado, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es complicado, es triste, pero pues hay que estudiarlo, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un cerebro que ya podría tener como, no sé, una propensión a la epilepsia, pero en realidad no tuvo como ninguna bronca hasta que, por ejemplo, lo empezaste a desvelar, cosas por el estilo, y entonces se le manifiesta la primera vez. A lo mejor la primera vez no es como tan pues no se nota tanto, ¿no? Tal vez puede tener como un ataque pequeño, pero entonces si tú tenías como 2 posibilidades del sistema, uno como estable y sano y uno menos frecuente y enfermo, si no tienes como las drogas adecuadas que hagan que siga siendo más probable tu estado sano, entonces el cerebro aprende muy rápido, ¿no? Entonces lo que puede pasar es que sin tratamiento empiecen a ser como más frecuentes los ataques, ¿sí? Y entonces en lugar de tener que dar como dosis muy pequeñas para poder controlar a esta persona, necesites como dosis más elevadas y tal vez no solamente un tipo de medicamento, sino que necesites como más para poderlo estabilizar, ¿no? Entonces, pues bueno.
Esto no sucede solo en epilepsia, sino en algunas otras cosas. Y bueno, otra de las cosas que afecta, por ejemplo, qué tanto se está metabolizando o no una droga, es como el tamaño y también la parte del metabolismo, ¿sí? Entonces, bueno, en general es mucho más barato probar drogas en hombres, porque solamente tienes que tener como el control y los que están enfermos, ¿no? Pero con mujeres tienes que ver como otras partes, o sea, como en qué parte del ciclo está y cosas por el estilo. Y pues para las farmacéuticas eso no es redituable, ¿no? Entonces normalmente en lo que estudian y en realidad prueban la mayoría de los medicamentos es en hombres, ¿no? Entonces pues ya ven si es seguro y cosas por el estilo. Si no es seguro, entonces pues ya no pasa nada, pero si es seguro en hombres, muchas veces lo sueltan al mercado y pues no siempre funciona igual en mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, este tipo de cosas también son cosas que ustedes pueden llegar a estar analizando y modelando, ¿no? Así de, ¿por qué decían que esta droga era súper segura y a la hora que realmente la empezaron a aplicar en gente empezaron a tener estas reacciones, ¿no? Entonces, bueno, normalmente una de las razones va a ser el estrógeno, que, bueno, tiene que ver en muchas rutas y pues cambia bastante los metabolismos, ¿no? Entonces, bueno, esas son de las cosas que pueden llegar a ver. ¿Y qué otra cosa? Bueno, sí, la otra es que a nosotros nos gustan como los modelos que son como muy, pues nosotros decimos, pues tienes tales hipótesis y entonces estas hipótesis tienen que jalar para todo el modelado, ¿sí? Pero pues los organismos vivos no se comportan así, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienes estas interacción entre, por ejemplo, una planta y un insecto que vive de la planta, pues los insectos tienen un ciclo de vida un poco más complejo, ¿no? Entonces no son iguales a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, podrían estar necesitando como comer las hojas de la planta durante el periodo en los juveniles, o sea que son como más pequeños, pero después pueden generarle un beneficio a la planta porque ya son polinizadores, ¿no? Y entonces esto le puede estar como dando como el beneficio, ¿no? Pero entonces, si nosotros nada más queremos dividir como a este insecto, si decimos así de, pues lo queremos ver como positivo, negativo o neutro y lo queremos ver así toda su vida, pues entonces no nos va a funcionar, ¿no? O sea, entonces, pues también eso tenemos que ir viendo, ¿no? O sea, dentro de todos los procesos biológicos puedes ir teniendo como modificaciones y pues la gran ventaja es que generas modelos y generas información bastante interesante y bonita, ¿no? Sí. Pues creo que ya. Muchas gracias a Carla. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta. Bueno. De las materias que creo que podrían llegar a interesarles, que tienen relación con la plática, podrían ser biología matemática, seminarios de matemáticas aplicadas, cosas de teoría de juegos y alguna de biología de sistemas, ¿sí? Pues también depende un poco de qué enfoque pueden llegar a tener y ya. Y bueno, pues la otra sugerencia, o sea, si están buscando como optativas es, pues sí, ver como la parte aplicada. Las estadísticas les van a abrir muchas puertas y pues en algunos otros lados el hecho de que sean matemáticos, ellos van a presuponer que ustedes ya saben algo de estadística y la otra, pues aprender alguna herramienta de programación, ¿no? Sí. ¿Alguna duda? No.
Ok. Si no hay preguntas, agradecemos de nuevo. Gracias. Gracias.